¿Sabías que en el mero centro de San José existe un pequeño pulmón que da vida a la gran selva de concreto de la capital Costa Rica? Pues si no lo sabías, te lo contamos. Algo que nació gracias a la idea de doña Sol Carballo, quien en busca de conservar casi una hectárea de tierra y mantener viva la imagen de su padre tras su partida, nace la idea de crear un hermoso mariposario y pulmón natural en Costa Rica, concurrido por nacionales y extranjeros para deleitarse viendo más de 35 especies de mariposas y una vasta información de esta especie. Contame, ¿cómo inicia la historia de este mariposario céntrico en San José? Bueno, la idea surgió por Sol Carballo, ella es la fundadora de este lugar desde 1992. Después de la pérdida de su padre, ella decidió que una manera para poder mantener este terreno, que es de 7.000 metros cuadrados, era surgir con un mariposario. Entonces inicia con ella, ¿verdad?, desde 1992. ¿Y quiénes tienen acceso a este mariposario? Cualquier persona puede venir a visitarlo, ¿verdad? De niños pequeños, adultos mayores, cualquier persona puede venir y estamos abiertos todos los días. ¿Tiene algún costo el poder disfrutar, digamos, de esta parte natural de...? Claro, existe un costo, ¿verdad? Va a depender de lo que sería si es adulto mayor, si es un niño o niña, o por ejemplo nacionales se cobra un monto de 3.000 colones, si son extranjeros 3.600 colones, si son personas estudiantes 2.500 colones y niños y adultos mayores en 2.000 colones. Si eres de los que piensa en un aterrador enjambre de mariposa que nos atacarán, por lo visto en películas de terror, la bióloga Rosa Castillo nos explica. Bueno, en Costa Rica existen alrededor de 1.560 especies de mariposas, de las cuales ellas se pueden alimentar de lo que sería el néctar, de las flores, se pueden alimentar de frutas fermentadas, de sangre, de orina, de heces, de animales muertos. Entonces va a depender como de la especie. Por ejemplo, acá tenemos lo que son las mariposas búho, que son las mariposas más grandes de todo el neotrópico, y ellas se alimentan de fruta fermentada, de heces, de orines, y esto lo hacen también para poder conseguir esos nutrientes, ¿verdad? O esos minerales que obtienen de esos seres. Y aparte, digamos, de las mariposas búho, ¿qué otro tipo de mariposas hay que podemos ver aquí? Bueno, aquí hay alrededor de 35 especies diferentes de mariposas, de las cuales está la morfo azul, ¿verdad?, que es muy famosa y representativa de Costa Rica. Tenemos la Dryas Julia, la Isabela, la monarca, la Batis polidamas, la Heraclides toas, y así puedo seguir, ¿verdad? Son alrededor de 35 especies diferentes que hay acá en el mariposario. ¿Y cuál es el ciclo de vida entre el nacimiento y el proceso que lleva, digamos, una mariposa? Bueno, eso es muy interesante. Aquí son varias fases que tiene, o etapas, se le puede llamar al ciclo de vida, iniciando por lo que serían los huevos, ¿verdad? Claramente, entonces, una mariposa adulta, ella deposita sus huevos en una planta en específico. Entonces, ¿por qué digo en específico? Porque no necesariamente lo que en una planta que es utilizada por una morfo es la misma planta que utiliza la cálido. Son plantas distintas. Entonces, para esto, ¿verdad?, ella necesita tener esa planta para depositar sus huevos. ¿Y por qué lo hace así? Bueno, justamente esa planta se llama planta hospedera, ¿verdad? Porque es como de huésped, ¿verdad?, que ahí hospeda. Entonces, básicamente, ella deposita sus huevos ahí, porque como es una larva y está muy pequeña, cuando ella eclosiona, entonces va a necesitar poder alimentarse. Entonces, eso es la importancia de tener esa planta. Entonces, primero, ¿verdad?, la primera sería la deposición de los huevos en las plantas adecuadas. Luego de eso, eclosiona en una larva, oruga o gusano, también le dicen. Y esa es la segunda etapa, en la cual existen varios estadios de vida, ¿verdad? Entonces tenemos que son como alrededor de 4 a 5 estadios, dependiendo de la mariposa. Y en esos estadios se identifican porque van mudando su exoesqueleto, ¿verdad? Van mudando su pielcita poco a poco. Entonces, y van creciendo, van alimentándose, para poder luego formarse en una crisálida o pupa, que sería como la tercera fase, ¿verdad? Entonces, esta crisálida o pupa dura alrededor de unos 4 hasta un mes, ¿verdad?, dependiendo del tipo de mariposa, de la especie de la mariposa. Y para finalizar, ¿verdad?, tenemos lo que sería ya lo que podemos observar acá en el mariposario, que serían las mariposas, y se le llama adulta o imago también. Entonces, ese es todo el ciclo, ¿verdad? Entonces, si se vuelve a repetir, ya la mariposa en su estado adulto, entonces se reproduce, se aparea, y luego de eso deposita los huevos y vuelve a empezar.
¿Sabías que el ciclo de vida de una mariposa depende de su especie, alimentación y entorno? Aunque también existen algunas que nacen solamente para aparearse, llegando a su fin de vida una vez alcanzando esa etapa. Definitivamente, si fuéramos mariposas, muchos ya no existiríamos, pero eso sería otra historia. Aunque no lo creas, existen mariposas tóxicas, una de ellas es la mariposa monarca. Esto debido a que consume una planta llamada algodoncillo. No, yo también pensé eso, pero Rosa se refiere a esta otra planta. Sí existen mariposas tóxicas y de hecho una que podemos observar y que es muy común es la monarca. Esto es por las plantas que ellas se alimentan y también para protegerse de algunos depredadores. Entonces, no necesariamente todas las mariposas son tóxicas, sino como algunas, y acá justamente en el crucero tenemos lo que sería la monarca, y ella se alimenta de una planta que se conoce como algodoncillo. Su nombre es Asclepias curasábica, y entonces esta especie, si uno le corta una hoja, se ve que tiene una savia lechosa, entonces una savia blanca que es tóxica, ¿verdad? Pero a ella le beneficia para que otros depredadores no se la coman, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también las mariposas tienen ciertos colores que representan la alerta, ¿verdad? Bueno, y no solamente las mariposas, sino muchos animales en lo que sería el ecosistema tienen ciertos colores que representan la alerta, ¿verdad? Como lo vemos con las serpientes, lo vemos con las ranas, con otras especies. Si eres de los que aprecian los colores de las mariposas o buscas el premio mayor, no coma cuento, te lo explicamos. Ellas tienen unas escamas en sus alas y entonces en el momento de que el sol refleja la luz, en esas escamas puede adquirir esos colores, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la pigmentación que ella desea, que ella tenga. Entonces, por ejemplo, lo que es la morfo no es que es azul, ¿verdad? Nosotros la observamos azul por una reflexión de la luz, pero realmente si agarramos una morfo y la ponemos de cabeza, vamos a ver que es en realidad café, no es azul, ¿verdad? Entonces eso sucede con algunas especies de mariposas. En otros casos, ¿verdad? Ellas lo que tienen es como tipo un camuflaje, como por ejemplo la cánigo, si podemos observar, tiene como unos ojos, ¿verdad? Entonces justamente es para protegerse de los depredadores y por eso se le conoce como mariposa búho. O hay una que justamente le llaman la 88, que es esa que uno puede buscar números y que dicen que es bueno buscarlo para encontrar y luego ir y comprar y sacar, ¿verdad?, un número en la lotería y demás. Entonces sí, justamente es dependiendo de la especie para protegerse, o ya sea también como, bueno, por parte de las escamas ya de lo que sería el sol, pero mucho es por protección. ¿Y cuál es el tamaño máximo que alcanza una mariposa dependiendo de su especie? Por ejemplo, 15 centímetros, 20 centímetros a lo mucho, ¿verdad? Con las alas extendidas en algunas ocasiones, pero realmente las que son mucho más grandes son las polillas. Las polillas sí puedo encontrar que son hasta 3 veces más grandes que una mariposa. Acá, como te decía, en lo que es el neotrópico, lo que es desde México, ¿verdad? Y toda Latinoamérica, realmente ella es la mariposa más grande, la cáliz. Y la podemos observar y tampoco es como tan grande. En cambio, lo que son las polillas sí pueden ser hasta 2 o 3 veces más grandes que ella. Increíblemente, esta especie de mariposas polilla, según estudios, surgieron entre 120 y 100 millones de años. Según el análisis de fósiles y genes, se estima que las primeras mariposas eran similares a las polillas. Las polillas aparecieron antes que las plantas con flores hace unos 200 millones de años. Cabe destacar que María Sibilla Merian fue una de las científicas que publicó su primer trabajo sobre orugas, polillas y mariposas en 1979. Son seres muy sensibles, por ejemplo, les gusta la temperatura, bueno, altas temperaturas o lugares muy calientes. Hay algunas especies que les gusta el frío, pero son menores, y esto es justamente porque les permite poder desarrollarse y también para poder eclosionar. Entonces, justamente cuando vemos mayor actividad de las mariposas es ahorita en este momento, ¿verdad? De 10 de la mañana a 2 de la tarde, que son las horas, por ejemplo, acá en Costa Rica, donde hay como mayor radiación solar. Entonces son de las que podemos observar con mayor actividad, ya sea apareándose, alimentándose, volando y demás. Y también un punto importante de las mariposas es en el momento de que eclosiona la pupa o crisálida,
también normalmente lo hacen en estas horas de la mañana, ¿verdad? Que son las horas más calientes. Entonces, de hecho, si venimos aquí en un día lluvioso, probablemente no vamos a ver las mariposas, también porque el agua puede dañar sus alas, entonces ellas prefieren mantenerse en estado de reposo. ¿Cuánto es el ciclo de vida de una mariposa? Mira que eso depende mucho, va a depender de la especie. Entonces puede durar alrededor de todo, digamos, si hablamos del ciclo de vida de la mariposa, ¿verdad? Desde lo que es el huevo, la posición del huevo, hasta lo que vive la mariposa adulta, puede durar de 1 mes hasta 3, 4 meses, dependiendo, o hasta 5 meses. Y normalmente lo que sí se puede reflejar es que entre más pequeña sea la mariposa, ¿verdad? Va a ser más corto su ciclo de vida. Igualmente las más grandes, por ejemplo, las cálidas, que son las más grandes, ellas son las que viven mucho más. Como en su etapa adulta, pueden vivir alrededor de 2 meses. Solamente su etapa adulta, ¿verdad? Y eso contémosle que duran alrededor de 2 meses y medio en estado larval y duran alrededor de unos 15 días en huevo. Entonces sí, como que son las que son como con ese ciclo de vida más largo, ¿verdad? Dependiendo del tamaño. Igual las motos también duran bastante. Lastimosamente, esta especie ha sido muchas veces afectada por la mano del hombre, entre ellos la reactividad, la cual afecta drásticamente a las mariposas al igual que otras especies. Uno de los casos cercanos, la exposición a la reactividad liberada en medio ambiente tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011, que provocó mutaciones en las mariposas de la región. Estas mutaciones incluyeron malformaciones en las alas, antenas y patas, así como ojos desarrollados de forma irregular. Durante nuestro recorrido pudimos apreciar distintas especies, aunque muchas de ellas son tímidas ante las cámaras. Sí logramos ver parte del proceso que llevan las mariposas hasta alcanzar su vida adulta, además de conocer un sendero escondido para los que gustan de disfrutar de algo diferente, manteniendo vivo este lindo pulmoncito de los pocos que nos quedan. Además, conocer más sobre las mariposas y su contribución al hábitat natural. No, que ojalá puedan venir y visitarnos para que puedan conocer sobre las mariposas, para que también puedan acercarse a la naturaleza y conocer de la conservación y saber de la importancia. Recordar que las mariposas son polinizadoras, entonces ellas funcionan, ¿verdad?, para poder polinizar ciertas plantas y que así también nosotros obtengamos alimentos. Y les invitamos también a que puedan tener en sus casas, si tienen un espacio verde, por favor sembrar lo que son plantas nectaríferas y plantas hospederas, para poder así atraer lo que serían las mariposas y no solamente deleitarnos con su belleza, sino también contribuir a esa relación entre el ecosistema. Buen punto. ¿En qué contribuyen las mariposas? Ajá, exacto. Son polinizadores y también son controladores biológicos. Se le habla de controladores biológicos porque ellas comen de ciertas plantas, entonces lo que permite es que esa planta no se propague, ¿verdad? Y no solo exista una sola especie de planta. Entonces ellas son controladores biológicos en el momento de que se alimentan de esas plantas y también ayudan como tipo ser podas naturales, por decirlo de una manera, ¿verdad? No por parte de las personas, sino por parte de ellas en su estado larval, claramente, que son las que comen las hojas. Y para que no te quedes con las ganas de conocer y lleves a tu familia o a la huila, aquí te dejo cómo llegar a este bello templo de mariposas. No te olvides de dar like, hacer clic en la campanita y sobre todo recuerda compartir este video. Esto fue Descubriendo y yo soy Jesús Sánchez.